Con el hecho de estudiar la Biblia, hermanos, nosotros no vamos a ser buenos cristianos si no estudiamos la Biblia, si la ignoramos. Y creo que algo de eso apuntamos en la escuela dominical cuando hablábamos que el Señor aprovechó toda la preparación que Pablo tenía para poder llegar al grupo de personas a los cuales llegó, que llegó de manera efectiva, y que aún uno de ellos dijo en su entrevista con Pablo: por casi me persuades a ser cristiano. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros estudiemos, pero también, hermanos, quiero relacionar todo esto con la importancia de sufrir penalidades en nombre de Cristo. Mas antes quisiera orar, hermanos, y pedirle que me acompañen en oración en este momento. Señor y Padre de la gloria, gracias te doy en esta mañana que nos permites a todos estar aquí, en este lugar, en esta casa que han construido para reunirse parte de tu pueblo y adorar en comunidad tu nombre. Y no tan solamente eso, Señor, sino recibir tu palabra, la predicación de ellas, para ser capacitados para ir al mundo a compartirla. Señor, te damos gracias porque ese privilegio querían tenerlo los ángeles, de poder compartir a los demás tus dichos, tus mandamientos, tus decretos, Señor, compartir lo que tú has permitido que se hable respecto a tus pensamientos y tu mente. Mas, sin embargo, esto nos lo has dado a nosotros, viles y menospreciados, personas que merecemos todo el cáliz de tu ira. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Es un privilegio que tenemos. Es una virtud que tenemos, Señor, de que aún a pesar sin merecerlo, tú nos permites estar delante de tu presencia en esta mañana. Te pido, Dios, también que tu palabra predicada en la mañana de hoy llegue al corazón de las personas, Señor, y que haga y que cumpla el resultado que debe cumplir. Señor, no permitas que tu palabra regrese a ti vacía, sino que haga su efecto, Señor. Y a mí también permíteme poder predicarla de manera fiel. Señor, no poner mis pensamientos o lo que yo creo conveniente, sino que lo que realmente tiene que ser dicho, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como dije, hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando de la importancia de estudiar la Biblia y su relación con el sufrir penalidades en el nombre de Cristo. Y es importante, hermanos, estudiar la Biblia, porque si la estudiamos, no prestaremos oídos a un falso evangelio. Y quisiera, antes de leer las escrituras, hermanos, leerles una anécdota que cuenta un pastor mexicano en Estados Unidos. Y dice el señor Matías García, pastor de la Iglesia Bautista Mexicana El Calvario de San Antonio, en Texas, que un famoso bandido de México, en uno de los robos que hizo, se llevó una Biblia como parte de su botín. Sí, las autoridades lo buscaron persistentemente, pero no pudieron encontrarlo. ¿Por qué? Porque este bandido se había escondido en una cueva. Como no tenía nada que hacer en la cueva mientras estuvo escondido, se puso a leer la Biblia. Más tarde, al pasar los días,
cuando todos habían abandonado la búsqueda de este hombre, en el tribunal de la ciudad de Saltillo se presentó un hombre que dijo: vengo a entregarme como prisionero. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Y él dijo: yo soy Juan Chávez. El juez quedó asombrado al escuchar el nombre del temible bandido, pero dijo: ¿quién le trajo aquí como prisionero? Y el bandido serenamente mostró la Biblia que había robado y dijo: este libro me ha hecho venir a pagar mis deudas a la sociedad, así como Jesús ha pagado mi deuda a Dios. Y vemos, hermanos, que este hombre, que en sus momentos de ocio se puso a estudiar la palabra de Dios, la primera convicción que tuvo después de creer y rendirse ante el Señor y reconocer que era un pecador, que no tenía esperanza y que iba a la condenación, fue ir a entregarse a las autoridades para que lo juzgaran por los delitos que había cometido. Y miren lo que dijo cuando llega al tribunal: este libro me ha hecho venir a pagar mis deudas a la sociedad, así como Cristo pagó las mías ante Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos leyendo una anécdota cierta, que no es un cuento, sino algo que contó de manera certera un pastor mexicano en Texas, del efecto que tuvo la Biblia en una persona. Si nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún efecto positivo en la vida respecto a nuestra vida cristiana, es porque no estamos estudiando la Biblia. Y lo curioso y lo que a mí me llama la atención es cómo este hombre, sin tener un maestro bíblico que le explicara la Biblia, sino estando en una cueva escondido de las autoridades, primero tuvo convicción de pecado y segundo reconoció que tenía que resarcir el mal que había cometido. Y otra cosa importante, aprovechando lo que hablábamos en la clase de escuela dominical, miren que la Biblia no es tan misteriosa. Él entendió lo que tenía que hacer, producto de los días de ocio que tuvo al leer la Biblia que había robado. Como yo dije en un momento en la clase de escuela dominical, hermanos, la Biblia podrá tener algunas cosas que tienen misterio, pero la Biblia es un libro que cuando Dios lo inspiró para que fuese comprendido por el que lo lee. Entonces, hermanos, vemos que si estudiamos la Biblia, si la estudiamos de verdad, no prestaremos oído a un falso evangelio. Y quiero que me acompañen, hermanos, a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Antes de ver precisamente estos 4 versículos que acabamos de leer, hermano, quiero de alguna manera hablar acerca del contexto del libro de los Gálatas. Pablo le escribe
esta carta específicamente a un grupo de cristianos que estaba en una región de lo que hoy es Turquía, que se llamaba Galacia. Esta región anteriormente a la conquista romana era un reino que estaba compuesto por una etnia que se llaman los celtas. Estos celtas venían del centro de Europa, precisamente, o más exactamente, venían de lo que hoy es Francia, Bélgica, el norte de Europa, el norte de Italia, perdón, y Suiza. Las características de estos celtas eran ser gente alta, de cabello rubio, de ojos claros, ojos verdes, pero tristemente los celtas, donde fuera que vivieran, tenían una característica: eran brutos a matarse, hermano. O sea, cuando decimos brutos no es que no podían aprender, sino que eran tercos. Tanto así que Pablo en la epístola, en el capítulo 3, en el versículo 1 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La mejor traducción que debiese tener este versículo 1 del capítulo 3, oh Gálatas idiotas, oh Gálatas estúpidos, oh Gálatas burros. Pablo les estaba increpando realmente la necedad que tenía ellos, pero es que la etnia conocida como celtas, ya sea que vivieran en Irlanda, vivieran en el norte de Inglaterra, vivieran en Escocia, en el norte de España, en el norte de Italia, o en Francia, Bélgica y Suiza, tenían la misma idiosincrasia de nunca mantener un criterio firme, sino de ser cambiantes y volubles. Entonces vemos aquí a gente a las que Pablo les quiere de una forma definitiva que dejen de estar divagando en un pensamiento. Ahora bien, el tema de la carta de Pablo es la justificación por la sola fe. Los Gálatas empezaron a pensar, hermanos, porque habían llegado a su lugar judíos, cristianos que habían creído en Cristo, pero estos judíos le decían que la fe sola no bastaba, sino que tenían que seguir los rituales de la ley, entre esos la circuncisión, para ser completamente salvos. A esta acción Pablo le llama un evangelio diferente. Y miren, Pablo dice, no es que haya otro, hay un solo evangelio, pero es que aquí hay algunos, para no decir, hay algunos judíos, aquí hay algunos que quieren pervertir, es decir, que quieren que el propósito del evangelio sea otro. Quieren cambiarle la naturaleza, la esencia al evangelio. Los Gálatas estaban entonces empezando a practicar y también a enseñar que de todos modos había que circuncidarse. Yo me imagino que Pablo recibe la noticia de que los Gálatas celtas que venían de Europa estaban haciéndole caso a los cristianos judíos que venían de Jerusalén y estaban empezando a cortarse el prepucio para ser completamente salvos. Y miren, y Pablo les dice aquí, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente, un evangelio gratuito, un evangelio de gracia. Los Gálatas lo transformaron en un evangelio de obras.
Y miren, hermanos, aquí haciendo un estudio profundo de lo que significa la palabra diferente y la palabra evangelio, tengo que diferente indica una distinción genérica, una distinción de carácter. Miren, de carácter. Esta palabra diferente, que en el griego es heteros, de ahí donde viene heterosexual, heterodoxo, etcétera, todo lo que tiene que ver con hetero, expresa una diferencia cualitativa y denota otro de una clase diferente. Miren que ellos decían que el evangelio que les había predicado Pablo, que era por gracia, era igual al evangelio que les habían venido a enseñar algunos de Jerusalén. Y Pablo dijo, no hay un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque esto no es evangelio. No es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, ¿a qué vamos con esto? En el tiempo aquel, la perversión del evangelio estaba en decir que la salvación se ganaba a través de Cristo por medio de la fe y de prácticas adicionales como la circuncisión. Lo cual es falso, ¿verdad? Pero para nosotros hoy en día, hermanos, también hay perversiones del evangelio donde, por ejemplo, le dicen a la persona, pare de sufrir. Donde le dicen a la persona, pacta para que no seas pobre o para que no tengas enfermedades, porque el cristiano no puede ser pobre, el cristiano no puede enfermarse. Es más, tomo lo que la hermana Yadira dijo hace un momento. Si el cristiano es tan fiel a Dios, ¿por qué tiene que morir tan amargamente o tan tristemente? Pero la pregunta que yo hago es, lo que Jesús nos enseñó, nos dice que si confesamos su nombre y creemos en Él, no vamos a tener penalidades, vamos a dejar de sufrir en ningún momento. Es más, en los evangelios hay alusiones donde Cristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y si sabemos qué es o qué era o qué representaba la cruz, en el momento que Cristo dijo eso, la cruz significaba un castigo por ser malhechor, una persecución por ser un delincuente. ¿Por qué? Porque a quienes crucificaban los romanos, aún antes de Cristo, a los delincuentes. De hecho, cuando Cristo fue crucificado, tenía a los dos lados a dos delincuentes. El tercero debía ser Barrabás, pero nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Lo intercambiaron ahí por Cristo. Entonces, Cristo nos está diciendo que el que quiera venir en pos de mí tiene que saber que el mundo lo va a tratar como delincuente. Entonces siga. En ningún momento el Evangelio del Señor nos habla de que, como dice los cuentos de hadas, y vivieron felices para siempre. O como dicen algunos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. No. Es cuando más tribulación tenemos, es cuando más penurias nos encontramos, es cuando más nos enfermamos, cuando más enemigos tenemos. Miren, el apóstol Pablo, yo creo que si el apóstol Pablo hubiese tenido que decidir si creer en Cristo o no, que si fuera potestad de él, poder decir, bueno, Cristo, ¿tú sabes qué? No te acepto. Pablo hubiese dejado de tener el montón de problemas que tuvo. Pablo estaba bien, entre comillas, hasta que le dio
por ir a Damasco a buscar cristianos para encarcelar. Cuando el Señor lo derrumba del caballo, cosa que también vimos esta mañana, le da la encomienda de ser testigo a judíos, a gentiles y a reyes y gobernantes, y empezaron los problemas de Pablo. Miren, yo le voy a decir, Pablo tuvo alrededor como de 20 años de ministerio y ningún año fue tranquilo. Parte de ese ministerio lo hizo desde la cárcel. Pero ahora vemos a los ministros del evangelio que no quieren sufrir penalidades, que quieren que se les llame apóstol, que quieren ir en limusinas, que tienen hasta yate. Y que para ir de un sitio a otro donde tienen que predicar el evangelio van en jet. Hermanos, eso es un evangelio pervertido. Pero van a seguir creyendo aquel evangelio aquellos que no estudian la Biblia. Van a seguir teniendo interpretaciones incorrectas los que no estudian las Escrituras. Desconocer las Escrituras ocasionará que fácilmente, hermanos, vayamos por cualquier viento de doctrina, en vez de ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. El no estudiar la Biblia te va a hacer que vayas decreciendo. En vez de ir madurando, vas a ir en un proceso de inmadurez. Hermanos, a mí me ha tocado lidiar conmigo mismo, con mi propia inmadurez, con mis propias malas decisiones, y me he dado cuenta que ha sido por malas interpretaciones de la Biblia. Me ha tocado atender personas, amigos cercanos, que son cristianos, y he visto que cometen errores y se meten en problemas a diario porque fácilmente abandonaron la disciplina de estudiar la Biblia y están por ahí dando tumbos. Ayer yo le comentaba al hermano Cecilio, porque al final de toda la conversación que tuvimos quedamos hablando de karate. Yo estoy practicando karate ahora, para que se enteren. El que quiera darse cuenta, nada más míreme las manos ahora, cómo las tengo. Se va a dar cuenta que tengo los nudillos rotos y que se formó un callo ahí. Y el hermano Cecilio me dice: oye, César, ¿tú todavía estás en eso? Y yo le dije: sí, y mira, y no me voy a salir. y en la explicación que le di, le dije: mira, desde que yo empecé a practicar el año pasado, no solamente mis achaques han ido desmejorando, o sea, ido bajando, sino que yo me siento bien, de salud. La presión ya no se me sube. Miren, ya no estoy tan gordo. Y el año pasado creo que vine con un barrigón que me guindaba. Ya, o sea, no es que tengo cuadritos en el abdomen, pero estoy más delgado. Aguanto 6 horas semanales de ejercicio intenso. Estoy comiendo como tigre. Así que tengo que bajar Pero el asunto está, y le comentaba eso porque me di cuenta que eso es una disciplina. Hacer ejercicios todos los días, irle a pegar al saco. Tengo en la casa un palo, ellos lo vieron una vez que fueron a la casa, yo se lo enseñé, forrado con soga, clipsado, y que agarro el palo y le doy 100 golpes de puño con cada mano. Y si se me revientan los nudillos, mejor, porque si mis nudillos aguantan el impacto con una tabla, con soga, van a aguantar el impacto, y Dios me libre de tener que pegarle a alguien, pero van a aguantar el impacto que le dé a cualquier persona. Es una disciplina. Así mismo es la vida cristiana, hermanos. Así mismo es el no caer en las redes de la falsedad religiosa. Si no practico todos los días un tiempo con Dios que incluya oración y estudio bíblico serio, cualquier contrincante o cualquier persona
que me venga con un cuento, se lo vamos a creer. Y le vamos a decir amén. Y hermanos, y eso no es así. El cristianismo de ahora está tristemente empeorando. Es precisamente por eso. En el cristianismo de hoy vemos desfachateces en las iglesias. Precisamente por eso. Porque están trayendo un evangelio diferente. Que están diciéndole a la gente, ve al culto y si te sientes bien, si te gozaste, entonces todo está bien. Hermanos, lo que la Biblia nos dice a nosotros es que el Señor nos compró para que dejáramos de caer en la condenación, pero que a través de penalidades y sufrimientos íbamos a entrar al reino de Dios, que ya es seguro, porque el Señor nos da seguridad, pero que a través de sufrimientos, a través de luchas, a través de prisiones, a través de golpes, a través de muerte, vamos a entrar al reino de los cielos. Porque el Señor ha querido que su evangelio se viva de esa manera. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, yo les quiero aconsejar que consideren tener y darle importancia al estudio de la Biblia en sus vidas. Siempre decimos que estudiar la Biblia es como alimentarnos. Si usted deja de estudiar la Biblia, espiritualmente no ha comido, espiritualmente no se ha ejercitado y va a estar débil. Es importante estudiar la Biblia, hermanos, porque si estudiamos la Biblia, nos daremos cuenta que hay que sufrir por el nombre de Cristo. Y quiero leerles otra anécdota. Se cuenta una hermosa leyenda de una cristiana que soñó que 3 mujeres estaban en oración. Mientras estaban de rodillas, apareció el maestro, a quien se acercó a la primera, se inclinó hacia ella y le habló con ternura al oído. Se acercó a la segunda, pero solamente le puso la mano sobre la cabeza y le dio una mirada de aprobación. Pasó junto a la tercera de forma casi indiferente y no se detuvo para hablarle ni mirarla. La mujer en su sueño pensó, qué grande debe ser su amor por la primera. A la segunda solo le dio su aprobación. La tercera debe haberle ofendido porque ni le dirigió la palabra. Mientras estaba pensando esto, se acercó el maestro a la que estaba soñando y le dijo, qué mal me has interpretado. La primera mujer es la que tiene la fe más débil y necesita el peso de toda mi ternura para afirmar su fe en el camino angosto. La segunda ya tiene una fe más fuerte y puede estar tranquilo porque confía en mí. No le importa lo que haga o diga la gente. La tercera tiene una fe imperturbable como una roca. A ella la preparo por medio de un proceso rápido para un servicio sublime. Ella me conoce y confía en mí hasta el punto que no depende de demostraciones externas. Sabe que estoy preparándola para la eternidad y aunque lo que hago no se lo explico ahora, lo entenderá después. Vemos aquí una anécdota. Esta sí es ficticia porque es una leyenda, que es un cuento como una parábola, pero no de la Biblia, pero donde se nos habla, hermano, que el sufrimiento que experimentamos, que es común en los cristianos, va a ir en aumento a medida que vayamos madurando en la fe. ¿Qué le parece? Si usted pensaba que si orando más o estudiando más la Biblia le iba a ir mejor económicamente, que no le iban a cesar las enfermedades, temo decirle
que ahí malinterpretó al Señor como la protagonista del sueño. Lo entendió mal. Pero quisiera que fuésemos hermanos también a la Biblia en este momento. Y estuviésemos buscando, Primera de Pedro. Vamos a la primera epístola del apóstol San Pedro, al capítulo 3 y al capítulo 4. Vamos a estar leyendo dos porciones de esta epístola que precisamente hablan de lo que es las penurias, las penalidades, el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Versículos del 13 al 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La idea que está tratando de desarrollar acá el apóstol Pedro, y quiero que sepan, hermanos, estas epístolas, primera y segunda epístola de Pedro, los comentaristas bíblicos dicen que están escritos en un exquisito griego, pero resulta ser que no fue Pedro que la escribió. Pedro la dictó, se la dictó a Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos. Marcos sí era un poquito más, estaba un poquito más helenizado que Simón, que Pedro, y entonces le escribe la carta en un lenguaje tremendo, casi a la altura de las epístolas de Pablo, dicen muchos. Pero lo que estamos aquí tratando, él está tratando de desarrollar, es la idea de la buena conciencia. El cristiano debe tener siempre una conciencia buena, una conciencia limpia, pero en referencia ¿a qué? Referencia a las tribulaciones y penalidades que sufre. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, ¿quiénes por cultura eran los que eran expuestos a la justicia, ante los tribunales y ante las autoridades? Los malhechores. A los cristianos les estaban empezando a tratar así, como malhechores, por lo que dijimos anteriormente. El cristianismo era un movimiento religioso ilegal, por lo tanto, ante la ley romana sí era un delito. Pero lo que Pedro les quiere decir a los cristianos a los que se dirige es que ellos deben tener una buena conciencia, porque si padecen alguna cosa por causa de la justicia, y nos vamos a dar cuenta que se refiere a la justicia de Cristo, no a la justicia de los hombres, por causa de la justicia, bienaventurados son, porque es mejor padecer haciendo el bien que por hacer el mal. Entonces, si nosotros estamos viviendo la vida cristiana como es, predicando el Evangelio, revelándole las interioridades de su corazón a muchos, simplemente por predicar el Evangelio, no porque la conozcamos, y la gente se incomoda y arremete contra nosotros, eso es padecer, eso es sufrir por la justicia, eso es sufrir por
por el Evangelio. Pero claro, quien no estudia la Biblia no se da cuenta de eso. Piensa que el cristiano debe estar exento de todo ese tipo de experiencia. Y quiero leer aquí la definición que pude tener de la palabra justicia. Dice, es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Por lo tanto, se usa para denotar o expresar un atributo de Dios. O sea, Dios es justo, Dios es recto. El único que va a juzgar con justicia a todo ser humano, sea creyente en el Señor o no, va a ser Dios en el tribunal de Cristo. Porque eso es un atributo que Él ha expresado durante toda la historia. Dios revelándose como el ser que tiene razón en todo y que nos puede decir que estamos mal sin temor a equivocarse. Si nosotros actuamos, vivimos de acuerdo al carácter justo y recto de Dios, porque estamos predicando el Evangelio, no debemos preocuparnos. Es más, debemos estar felices. Si usted es maduro en la fe porque está estudiando la Biblia, cada vez que usted enseña la verdad del Evangelio, y eso hace que los demás relinchen y reboten como caballos, hermano, sepa que usted está haciendo lo que es recto, lo que es justo, usted le está dando favor a Dios, porque Dios, como cuando se hizo hombre en la persona de Cristo, hizo exactamente lo mismo. O cuando Cristo predicaba, los fariseos le aplaudían. ¿Sí, le aplaudían? Le tiraban los mantos en el piso para que él caminara. Gracias, Señor, por revelarnos las interioridades de nuestro malo corazón. No, se la tenían velada. Es más, ¿cuántas veces procuraron matar al Señor antes de que concretaran? Un montón de veces. Antes de que fuera a la cruz. Oye, en Jesús se cumplió lo que Pablo dijo. Dice, por causa de Cristo somos muertos. Somos contados como ovejas de matadero. Yo creo que los judíos veían a Jesús como una oveja para matarlo cada vez que él salía a predicar en el templo, en los campos, en las calles, porque en verdad que les daba duro. Debemos nosotros entonces tener una buena conciencia, hermanos, en cuanto a las tribulaciones que vamos a tener. Pero ahora bien, hay otro aspecto de esto de sufrir penalidades en el nombre de Cristo que debemos también señalar. Y eso está en el capítulo 4 de esta misma epístola, del versículo 12 al versículo 16. Versículo 12 al 16 dice, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 16. Dice así, perdón, del 12 al 16. Discúlpenme que yo estaba leyendo otra cosa. Del 12 al 16, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Tremendo eso. Miren que está diciendo que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros no porque estemos haciendo un milagro, sino porque somos vituperados y somos participantes de sus tribulaciones, de sus padecimientos. Y sigue diciendo, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello. Bien, aquí hay algo que quiero resaltar, es el sufrir penalidades en nombre de Cristo o ser participantes de los padecimientos de Cristo. Como anotamos también en la clase de escuela dominical, la palabra nombre denota el carácter interno de la persona. Nombre solamente se le adjudica a las personas, en este caso al ser humano, a los ángeles y a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos personalidad. Tenemos un ser externo, pero al igual que los otros seres, como Dios y los ángeles, también tenemos un ser espiritual, una parte espiritual que no es visible, pero es que es donde radica nuestra personalidad, la esencia de lo que somos. Entonces, cuando este pasaje habla de sufrir o ser vituperados por el nombre de Cristo, no está diciendo que somos vituperados precisamente por la personalidad, por la esencia de Cristo. Y tiene lógica que Pedro diga eso, porque en el versículo anterior habla de que debemos gozarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Cada tribulación que nosotros tenemos, lo hacemos como si Cristo lo estuviese teniendo, lo estuviese padeciendo. Es más, cada vituperio que tenemos lo recibe Cristo, porque lo estamos haciendo en su nombre. Entonces, hermanos, el que, como sigue diciendo el pasaje, ninguno de nosotros debe padecer por haber cometido un delito, sino más bien por haberlo hecho como cristiano, por haber sido participante de los padecimientos de Cristo, por haberlo hecho en el nombre de Cristo. Si eso pasa, debemos alegrarnos, porque el Señor se glorifica, el Señor se santifica, el Señor es alabado, se le da el honor. Por eso recibe honor. Por eso muchos me preguntarán, bueno, ¿cómo Dios puede recibir honor? Porque a nosotros nos estén apaleando, nos estén azotando, nos estén persiguiendo, nos estén matando. Bueno, el honor que recibe el Señor es precisamente, hermanos, porque toda la persecución que el movimiento cristiano recibe, lo recibe porque se quiere detener o se quiere dar final al cristianismo. Pero la pregunta que yo hago es, todas esas persecuciones, todas esas muertes que han habido desde que se fundó la iglesia hace 2000 años hasta ahora, ¿han hecho desaparecer a la iglesia del Señor? Es más, cuando más cristianos hay. Por lo tanto, ¿quién es glorificado? ¿Quién recibe honra de que cuando se le mata a sus seguidores, el movimiento crece más? ¿Quién recibe la honra? A ver, hermanos, ¿quién recibe la honra? Dios. Y le voy a explicar algo, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no van a prevalecer con la iglesia, porque nos pueden matar. Pero la iglesia es del Señor, por lo tanto, el día que al Señor le dé la gana, la iglesia va a dejar de ser. Nuestros padecimientos, y viendo este capítulo 4, los versículos que hemos leído, es porque precisamente el Señor está recibiendo la gloria y demostrando que Él es el que mantiene viva la iglesia. Que Él es el donde radica el poder para que el reino de Dios se desarrolle. De hecho, hermanos, yo a veces me pongo a leer noticias. Hay un canal que se llama Noticias Cristianas. Publica
que matan gente en Uganda, que matan, bueno, en Uganda no, en Nigeria, que matan gente en China, en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Oye, pero todos los años yo leo las mismas noticias en los mismos lugares. Digo, ¿de dónde salen tantos cristianos para matar? Y siguen habiendo. Eso, mira, con los cristianos ocurre lo que ocurre con las cucarachas. Cuando usted le rocía insecticida a las cucarachas, la gran mayoría más va a morir, pero van algunas que van a quedar vivas. Esas se hacen inmunes al insecticida y se reproducen. Uno tiene que cambiar de insecticida después, porque ya desarrollaron una mutación con el insecticida anterior. Bueno, los cristianos desarrollamos mutaciones de parte de Dios para seguir el curso de la historia con el Evangelio. Y créame, hermanos, que al fin y al cabo, cuando todo esto termine, la gloria va a ser del Señor. Y miren, y esto de lo que trata, y con esto termino, hermanos, esto de lo que trata el libro del Apocalipsis. La gente cuando estudia Apocalipsis quiere estar descifrando símbolos, quiere saber qué significa cada copa, cada trompeta. La enseñanza llana del libro de Apocalipsis es el triunfo de Dios en la historia de la humanidad. Y ya. Con eso usted entiende todo, desde el inicio hasta el final. Que el libro de Apocalipsis lo que expresa de manera simbólica es el triunfo de Dios sobre la historia de la humanidad. Y hermanos, si estudiamos la Biblia, vamos a tener que estar más que dispuestos, casi levantando la mano, para sufrir penalidades, para ser voluntarios, para sufrir penalidades en el nombre de Cristo. Dije que con esto terminaba, pero no, me acabo de acordar algo, y con esto sí termino ya. En el primer siglo se empezó a dar la marturia. ¿La marturia qué era? Bueno, esa es la forma griega de hablar del proceso de ejecución a los mártires. Ya sea que lo decapitaran, lo crucificaran o lo tiraran al Coliseo, eso era marturia. Y ahí es donde viene la palabra mártir. Y ahí es donde viene también nuestra palabra martillo, en cierta manera. Porque la marturia tenía que ver con los golpes que asestaban para ejecutar a las personas. Y miren, y la gente en el primer siglo prefería, y eso se lo digo porque lo leí en un libro de historia, prefería ser mártir que bautizarse. Muchos querían ser rociados con su propia sangre, confesando el nombre de Cristo, diciendo, Cristo es el Señor. Y por eso demostrar que era salvo y demás, que bajar a las aguas del bautismo. Para los cristianos de una época se volvió una obsesión ser mártir. Casi la mayoría de los cristianos querían ser martirizados, porque entendieron esto que acabamos de mencionar, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos en la mañana de hoy? Que hay que estudiar la Biblia. Es importante estudiar la Biblia, porque si estudiamos la Biblia, no vamos a caer fácilmente en falsas enseñanzas. Y si estudiamos la Biblia, vamos a entender que vamos a sufrir penalidades en el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor me los bendiga en la mañana de hoy.